Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir dialogando juntos y compartiendo este momento de reflexión para conocer juntos a ese Dios real, tan real que caminó entre nosotros. Yo quiero en esta mañana hablarte del gran propósito por el cual Jesús, Dios hecho hombre, caminó entre nosotros. No es algo que no hayamos explorado en otros temas, pero siempre podemos seguir comprendiendo más y mejor este aspecto de lo que representó Jesús al venir a la tierra y al estar entre los seres humanos. Si nosotros nos remontamos a lo que nos comenta la palabra de Dios del origen del mal, del dolor, del sufrimiento, la entrada del pecado finalmente, descubrimos que a partir de ese momento la comprensión que el ser humano tiene de Dios se distorsiona completamente. Y el ser humano, a medida que los años van pasando desde la entrada del pecado, se va desemejando cada vez más a Dios. Esa desemejanza de la imagen de Dios en el hombre se hace patente en las conductas del ser humano. Conductas totalmente desemejantes a la conducta de Dios, cuyo carácter es amor. Así que a lo largo de su historia, en buena medida, el ser humano ha reflejado esa desemejanza con su Hacedor. A medida que el ser humano se fue alejando de Dios, como expresa el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, ese alejamiento de Dios lo fue llevando a crear dioses a su imagen y semejanza. Empezó creando dioses que se semejaban a ellos. Puso a esos dioses las mismas pasiones que tienen los seres humanos. Dioses crueles, dioses tiranos, dioses vengativos, dioses rencorosos, dioses castigadores, dioses malvados, dioses caprichosos, dioses exigentes. Todas esas características propias de la naturaleza humana le fueron atribuidas a esos dioses creados por el ser humano. El ser humano, en vez de adorar al Creador, terminó adorando a las criaturas también, divinizando la creación en vez de adorar al Creador. Así que no solo se creó dioses a su imagen y semejanza, sino que terminó transformando a la creación en el objeto de su adoración. Por eso es que los seres humanos terminaron adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a los ríos, como los egipcios que veían en el Nilo un dios. Esto llevó a que el ser humano, con esta imagen tan distorsionada de Dios, de la divinidad, tuviera una comprensión totalmente equivocada de cómo es Dios. Esa comprensión equivocada de cómo es Dios, desde el punto de vista del ser humano, aún se refleja en la forma en que los hijos de Dios a lo largo de la historia comprendieron a Dios. Es cierto que Dios llamó a hombres como Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, y es cierto que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero tanto esos hombres como ese pueblo habían ido asimilando una imagen distorsionada de Dios. Y el mismo pueblo de Israel a lo largo de su historia tuvo que ir reaprendiendo cómo era Dios. La gran tarea de Dios a lo largo de la historia de la salvación fue justamente revelarse para que el ser humano lo pudiera comprender. No fue una tarea fácil para Dios darse a conocer al ser humano, porque cada vez que Dios se manifestaba, el ser humano lo entendía desde los conceptos erróneos que había acumulado a lo largo de la historia. Esta comprensión equivocada del carácter de Dios llevó a los seres humanos también a actuar equivocadamente, incluso a los del pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver reflejado ahora en las mismas escrituras, que son una revelación fidedigna de los actos de Dios a lo largo de la historia de la salvación en relación con el pueblo de Israel y con el surgimiento de la iglesia cristiana. La Biblia no solo es la palabra de Dios,
también representa el accionar del hombre que muchas veces entiende a Dios de manera equivocada. Por eso es que nosotros vemos actos en el pueblo de Dios del pasado, el pueblo de Israel, que está en la Escritura, o el pueblo de Dios del presente, la iglesia que está en el Nuevo Testamento, y vemos que esos actos no están en concordancia con el carácter de Dios. La Biblia, como libro divino humano, presenta a Dios, pero también presenta a la humanidad equivocada del ser humano. ¿Qué tuvo que hacer entonces Dios para que las cosas cambiaran? Finalmente Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer, nacido como uno de nosotros, nacido bajo los mismos requisitos de la ley que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, observaba en ese momento. En un tiempo específico de la historia, en un momento determinado de la historia, Dios irrumpió en la historia de la salvación para revelar realmente quién era Él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, hay una declaración de Jesús que dice lo siguiente. El versículo 23 dice, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Una de las cosas que tuvo que enfrentar Jesús constantemente a lo largo de su andar en esta tierra fue la oposición permanente a los actos de misericordia que él realizaba. Fueron cuestionados. Se atribuyó incluso los actos de él al poder del mismo autor del mal, al poder de Satanás. Se lo acusó de ser un transgresor de la ley, de violar los preceptos y los mandamientos de Dios, al punto que él tuvo que aclarar, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ¿por qué Jesús era acusado de esta manera? Porque justamente esta comprensión deteriorada del carácter de Dios había llevado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en ese momento, a entender aún los requisitos de Dios de una manera equivocada. De tal manera que el ejercicio de la misericordia se negaba aún en el día de reposo. Y Jesús, que vino a reflejar el carácter de Dios, a vivir la vida de Dios en cuerpo humano, actuaba como actúa Dios, desde la compasión, desde la misericordia, la bondad y el amor. Para Dios, ejercer la compasión, la bondad, la misericordia, no tiene día. No es algo que se restringe a un periodo específico en el tiempo. Dios es amor. Dios actúa con amor, misericordia y compasión permanentemente. Y no puede dejar de ejercer esa compasión y esa misericordia porque hay un día específico en el cual el ser humano se dedica a adorarle a Él. El pueblo de Israel había entendido equivocadamente el sábado y había transformado un día de liberación en un día de opresión. Había transformado un día de redención en un día de culpabilización. Y cuando viene Jesús, que viene a mostrar el amor, la compasión, la misericordia de Dios, viene a mostrarnos realmente el verdadero carácter de Dios. Dice, ¿os enojáis conmigo porque he hecho bien? He actuado con misericordia, con bondad en el día de reposo. ¿Os dais cuenta de esto? Jesús nos quiere llevar a cada uno de nosotros a que comprendamos que no hay un tiempo específico para la compasión y la misericordia, y que los tiempos sagrados no anulan la compasión y la misericordia del ser humano por la creación de Dios. Nunca podemos escudarnos en nuestras obligaciones o responsabilidades espirituales, en nuestros cumplimientos religiosos, para no actuar misericordiosamente a favor de otros. Si hiciéramos esto, estaríamos en la misma posición del sacerdote y el levita que pasaron al lado del camino y dejaron a ese hombre maltratado sin ser atendido. Dios nos ha puesto en este mundo, no para que atrás de la religión dejemos de comprometernos con la realidad del mundo que nos rodea y dejemos de hacer bien a este mundo del cual nosotros formamos parte. Es muy fácil esconderse atrás de la religión,
Permitidme utilizar un término bastante coloquial. Es muy fácil esconderse atrás de la sotana. Es muy fácil esconderse atrás de la denominación, atrás de las prácticas espirituales y en nombre de la religión evadir nuestra responsabilidad social. Vivimos en un mundo en el que no podemos mirar para otra parte. Y por más que creamos en Jesús, por más que confiemos en Jesús, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en este mundo. Y eso significa ayudar a que este mundo sea un mundo donde el amor, la compasión, la misericordia y la bondad se reflejen hacia todos permanentemente. Así que, querido amigo y hermana que me escuchas, Dios quiso revelar su carácter plenamente en Jesús con un propósito supremo, que tú y que yo reflejemos ese carácter de amor, de compasión, de misericordia y de bondad al mundo que nos rodea. Tú y yo podemos contribuir a que este mundo sea un mundo mejor. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.